En- Seguimos estudiando Primera de Juan y este día vamos a estar estudiando del capítulo 3 los versículos 16 al 24. El título de la lección: Definición y valor del amor fraternal. El apóstol Juan, en su primera epístola específicamente, en los versículos 3 del 10 al 15, presenta dos razones fundamentales por las cuales es necesario amar a los hermanos en la fe. En primer lugar, señala que además de practicar la justicia, el amor distingue a los hijos de Dios de los hijos del diablo, por cierto. Y en segundo lugar, afirma que amar a los hermanos significa pasar de muerte a vida. Sin embargo, surgen estas algunas preguntas. ¿Qué implica realmente amar a los hermanos? ¿Y qué beneficios obtenemos cuando practicamos el amor fraternal? Juan responde a estas inquietudes en los versículos 16 al 24, texto que constituye la base de esta lección que hemos titulado La definición y el amor fraternal. A partir del versículo 16, el apóstol Juan nos guía en la comprensión de este tema crucial para la vida cristiana. Entonces, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, del 16 al 24. Dice de esta forma: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el Espíritu de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y el que sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que el nombre, no, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hemos leído primera de Juan capítulo 3 del 16 al 24, que es el texto base de nuestro estudio de esta noche. La definición del amor fraternal que está acá en los textos, primera de Juan capítulo 3, 16 al 18. En en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el Espíritu de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El ejemplo supremo de amor que está enfatizando Juan
Recuerda que enfatizamos en la carta, en la lección anterior, que Juan decía que en esto se manifestaban los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que aman a su hermano son de Dios y los que no aman a los hermanos son del diablo, así como Caín ponía el ejemplo Juan. Bueno, aquí nos presenta ahora el ejemplo supremo de amor, el amor fraternal que lo encontramos en Jesús. Jesucristo demostró con acciones concretas lo que significa amar a los hermanos, como lo describe el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, dice el texto leído. El ejemplo supremo de amor fraternal lo encontramos en Jesús. Él murió en la cruenta cruz por darnos redención. El amor del griego ágape se caracteriza por una buena voluntad activa hacia el prójimo. Al entregar su vida por nosotros, Jesús mostró de forma tangible y sacrificial ese amor. Estábamos perdidos, imposibilitados por causa del pecado de tener comunión con Dios. Jesucristo nos amó de tal forma que dejó su trono de gloria, como dice el himno, y nos vino a sacar de la escoria. Eso le costó su propia vida y se entregó a sí mismo por nosotros y así mostró ese amor tangible ahí en la cruz para poder nosotros tener esta opción de salvación y comunión con Dios. Ese es el ejemplo supremo de amor que Jesús nos muestra. La definición del amor fraternal, como estamos viendo, reflexionar en este ejemplo nos lleva a comprender que somos enseñados por Dios a amarnos unos a otros, así como lo menciona el apóstol Pablo a los hermanos en Filipenses, no, en Tesalonicenses, capítulo 4 en el versículo 9. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces Pablo le decía a los hermanos, yo no tengo que enseñarles sobre el amor fraternal, porque ustedes ya saben y han aprendido de Dios que tenemos que amarnos. Fíjese que eso es muy interesante e importante y necesario que los cristianos sepamos y aprendamos. Así que el amor fraternal implica servir a los demás de manera sacrificial, incluso hasta estar dispuesto, si es necesario, dar la vida por nuestros hermanos. ¡Wow! Eso es un amor profundo. A veces nos enojamos por cualquier cosa con los hermanos y con eso nos damos cuenta o estamos demostrando que nosotros no daríamos la vida por nuestros hermanos. Fíjese que, sin embargo, en la práctica cotidiana, este amor se manifiesta tanto en el sacrificio extremo o como en el servicio constante y activo. Fíjese que esto bien se explica que vamos a mostrar este amor hacia los hermanos en sacrificios extremos como en el servicio constante y activo. Probable que nunca se llegue al momento en que tengamos que morir por algún hermano, pero hay otras cosas cotidianas que podríamos nosotros demostrar cuánto amamos a los hermanos. En un ejemplo de falta de amor fraternal
que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 17. Y él lo menciona, dice, pero si el que, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí Juan muestra este ejemplo de falta de amor y lo ilustra, esta falta de amor fraternal mediante el ejemplo de no ayudar a un hermano cuando éste esté en nuestro poder hacerlo. eh, Necesitamos, hay un hermano que necesita y nosotros cerramos nuestro corazón hacia esa persona, hacia nuestro hermano, pudiéndolo ayudar. A veces decimos, no, yo no tengo. Pero ¿cuántas veces podemos hacer economías, o sea, hacer sacrificios decisivos? Vamos a dejar de comprar gaseosa, pongámosle, para poder juntar y ayudar e ir en ayuda de ese hermano que necesita si yo no tengo. Si restringimos ciertas cosas en nuestro propio beneficio para ayudar a aquella persona que está en necesidad. Pero el texto dice aquí, si alguien tiene medios, o sea, si tiene bienes de esta tierra y ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, fíjese que con eso se muestra nuestra egoísmo, se muestra, a veces eh, he oído yo y visto actitudes muy contrarias a ayudar de los hermanos y que están totalmente opuestos para socorrer al que necesita. Si bien es cierto, tenemos que hacer la diferencia de los abusadores, pero este texto no está hablando de los abusadores, sino que de hermanos que ciertamente están pasando por un momento delicado y en necesidad. Y nosotros podemos hacer algo por el hermano y no lo hacemos. No es que tengamos muchos bienes de esta tierra, pero tenemos cómo hacerlo. Entonces, imagínense, deberíamos nosotros de poner este amor. Ante el amor que Cristo nos mostró, ¿cómo podríamos afirmar que tenemos amor si no estamos dispuestos a sacrificarnos por un hermano necesitado? Eh, Santiago dice que no le podemos decir, oh, mira, aliméntate, cuídate, abrígate y que te vaya muy bien, vamos a orar por ti, pero no hacemos nada prácticamente por la persona, cuando la persona necesita alimento. Cuando algún hermano afligido nos cuenta que se le acabó el gas, o no sé cómo le llaman allá, y nosotros podemos ayudarle a comprar eso para que solucione su problema. Debiéramos nosotros estar muy dispuestos a hacer pequeños sacrificios en ayuda de hermanos que sí sabemos están en necesidad. Entonces, el amor de Cristo que Él mostró, nosotros estábamos en la miseria, estábamos en bancarrota, pero Jesucristo invirtió en nosotros. ¿Y qué invirtió? Su propia vida. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos amó. Él quiere que de esa misma forma nosotros amemos a los hermanos y estemos dispuestos a sacrificarnos por ellos. Esto demuestra que el amor no significa estar siempre dispuesto a morir por alguien, sino más aún a vivir para los demás sirviéndoles activamente. ¿Cuántas veces sabemos de hermanos que son demasiado pobres y les cuesta? ¿Y cómo nosotros no poder hacer algo? Siempre le digo a los hermanos acá, si yo me doy cuenta que el vecino chocó en la moto, se quebró el pie y hace 2 meses que no trabaja, y me doy cuenta que le vienen a cortar la luz y tiene severos problemas esa familia. Yo como cristiano, ¿cómo no voy a hacer un acto de misericordia y acercarme con mi esposa, llevarle un mercado y hacer misericordia?
Es lo que quiere Dios de nosotros. No se trata de andar repartiendo cosas, pero en actos donde hay necesidad, nosotros deberíamos de manifestar el amor que Dios manifestó para con nosotros y mayormente, como dice Gálatas, a los de la familia de la fe. Debemos de hacerlo. Eh, y esto es vivir piadosamente y vivir también para los demás. Por eso el apóstol Juan nos advierte con cariños utilizando la expresión hijitos míos o mis pequeños hijos, que no basta con amor, con amar solo de palabras, sino amar verdaderamente con hechos. Fíjese que por eso el Señor nos formó en comunidad, por eso está la iglesia, para que nosotros practiquemos el amor fraternal, que nos demos cuenta, que estemos atentos para ver cuáles son las necesidades espirituales, físicas de mis hermanos y en la medida que podamos ir en ayuda de ellos. El amor fraternal distingue a los hijos de Dios y evidencia el paso de la muerte a la vida. Deben ir más allá de palabras o expresiones ocasionales como un himno. Siguiendo el ejemplo de Jesús, el amor se revela en nuestras acciones, no solo en lo que decimos. Primera de Corintios, ahí en el capítulo 13, el versículo del amor dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Fíjese que ese es el tipo de amor que tenemos que nosotros manifestar siguiendo el ejemplo de Jesús. Además, las bendiciones de este amor no solo recae en quien lo recibe, sino también en quien lo da, como se observa en los versículos siguientes. Eh, yo doy amor, yo soy bondadoso, misericordioso. Realmente la persona va a recibir la benevolencia que yo le pueda dar, pero ella no solo va a ser bendecida, sino que yo también voy a recibir de parte de Dios recompensa. Y vamos a observar los textos siguientes. Siempre en Primera de Juan, en el capítulo 3, vamos a ver el versículo 19 al 21, que dice, por esto conocemos, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Fíjese que al practicar el amor del Señor, el amor de Dios, o este amor fraternal que nos habla Juan, nosotros vamos a tener seguridad ante Dios. Amar a los hermanos es una señal de que somos de la verdad. Como así es una evidencia de haber pasado de muerte a vida. Esa, no está ese egoísmo. Compramos nuestras cosas para el mes, si podemos, o para la semana, y podemos nosotros hacer un mercado pensando en el hermano más desvalido que podamos tener e ir en ayuda de él. No te lo pide, pero tú sabes, yo sé que necesita. O si es necesario
apoyarle para alguna medicina o algo así. Estar atento, mirando, observando. Fíjese que aunque esto no es un indicador, sí contribuye a tener confianza respecto a nuestra salvación. El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero si nosotros amamos a los hermanos y hacemos justicia, sí, somos de Dios, como decía el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece, o sea, permanece en muerte. Fíjese que si contribuye a tener confianza respecto a nuestra salvación, el hecho de ser misericordioso y bondadoso y amar a los hermanos. La importancia de tal seguridad radica en que si nuestro corazón no nos condena por no amar como debiéramos, Dios, que conoce todas las cosas, también sabrá de nuestras deficiencias. Por eso es importante delante de Dios conservar el temor de Dios y saber que Dios está mirando nuestras acciones y Él actuará en consecuencia. Si yo soy misericordioso, bondadoso, puedo dar pan al hambriento, puedo hacer misericordia con el desvalido, Dios que lo ve, Él lo va a tener en cuenta. Fíjese que eso es así. Entonces, Dios que conoce todas las cosas va a saber mi actitud con los necesitados. Sin embargo, si nuestro corazón no nos condena porque amamos a los hermanos conforme a lo que enseña la palabra de Dios, vamos a poder tener o a poder acercarnos a Dios con confianza y gozo. Jesús dijo y enseñó que era más bienaventurado dar que recibir. Porque generalmente el que recibe, recibe con ese dejo de necesidad y de un poco de vergüenza. Por eso tenemos que nosotros saber dar con dignidad, no para humillar al que necesita, sino que para mostrarle un profundo amor. Tenemos que ver la forma de poder ayudar al que necesita, no mostrando nosotros que somos más grandes que él, sino que por el contrario, mostrando que nosotros comprendemos esa necesidad porque también nosotros pasamos por lo mismo y que el que recibe aquello que damos pueda sentirse digno y ver nuestro amor sincero hacia Él. Por eso Jesús dijo, es más bienaventurado dar, porque el que da, da con gozo, da alegre, y el que recibe generalmente recibe con aquel dejo de tal vez inferioridad, pero nosotros tendremos que hacer las cosas bien, con mucho amor, dar con gozo. Ahora bien, el Señor que conoce nuestros corazones, cuando hacemos el bien, Él también nos va a recompensar, pero también podemos ir a Dios con gozo, porque estamos haciendo su voluntad. El amor fraternal y respuesta. Fíjese, nuestra respuesta a la oración, el amor fraternal y la respuesta a la oración, dice el versículo 22, cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nuestras oraciones tienen más probabilidad de ser respondidas favorablemente cuando guardamos los mandamientos de Dios, entre los que incluye el amor fraternal. Al obedecer sus mandamientos, agradamos a Dios
lo que contribuye una condición para que Él escuche nuestras oraciones, así como para que Cristo ofrezca su amor permanente para con nosotros. Jesús habló de esto ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjese que uno puede estar en el amor de Dios porque guarda sus mandamientos. Y Jesús pone como ejemplo él mismo, que guarda los mandamientos del Padre y permanece en su amor. Nosotros podemos estar en esa relación con Dios. Cuando estamos amando a los hermanos, estamos guardando sus mandamientos, estamos poniendo en práctica sus ordenanzas. El amor fraternal asegura permanencia en Cristo. Y eso lo vemos ahí en los versículos 22 en adelante. Cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se da cuenta? Está condicionado en la respuesta a nuestras oraciones que si guardamos sus mandamientos, si hacemos las cosas que le agradan a Él, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos. Muchas veces las razones por las cuales nuestras oraciones no son contestadas se debe a que no estamos amando al prójimo, no estamos haciendo lo correcto. Permanecer en Cristo depende de guardar sus mandamientos y el amor a los hermanos. Y esto el Señor lo dice, y Juan lo decía, porque nosotros vivimos en una comunidad, somos un grupo de hermanos que estamos sirviendo al Señor juntos. Entonces el Señor quiere que nos amemos unos a otros y mostremos amor unos por los otros. Entonces, si yo veo a mi hermano en necesidad, bueno, tengo que hacer lo que el Señor me manda. Dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es lo que quiere el Señor, que nos amemos unos a otros, así como Él lo ha ordenado. El Espíritu Santo fue quien recordó a los apóstoles la clave para permanecer en Cristo. Fíjese que ahí en el Evangelio de Juan, vamos nuevamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en los versículos 19 al 26, tenemos esta larga lectura, 14. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis palabras, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho: Yo vengo a vosotros. Si me amáis, os
habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda lo creáis. O me pasé hasta el 26. Pero en fin, fíjense que Jesús en esta conversación con los apóstoles, está hablando. El Espíritu Santo les recordaría a los apóstoles la clave para permanecer en Cristo. Y por eso dice el 24, el que me ama, no, el 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces la diferencia está en esto. El amor fraternal va a asegurar que la respuesta a nuestras oraciones. La iglesia es una entidad poderosa delante de Dios, amada por Dios. El precio pagado fue la sangre de Cristo. Ahora la iglesia en conjunto tiene un poder incalculable. Sus oraciones son poderosas, pero nosotros debemos amarnos unos a otros y amarnos de corazón y estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Amarnos profundamente. ¿Se da cuenta? Eso va a alejar de las congregaciones toda pelea, toda diferencia, todo odio. Va a apartar de la iglesia, no serán destruidos. A veces nos da mucha tristeza que los hermanos se dividan, pero es porque falta amor. No hay ese amor que el Señor quiere que sí debe haber. Entonces, nos faltó ver el versículo 24, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar. No, estoy mal yo. Espérese, vamos a volver a Primera de Juan. Pero de todas maneras, fíjese que el Espíritu Santo trabaja y nos recuerda, dice el versículo, el último versículo y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Eso es muy importante. No son estas tres bendiciones: permanecer en Cristo, recibir respuesta a nuestras oraciones y tener confianza ante Dios, el anhelo de todo verdadero cristiano. Sí, estas son, todos queremos alcanzar estas tres bendiciones: pertenecer a Cristo, recibir respuesta a nuestras oraciones y tener la confianza ante Dios. Tenemos eso, queremos eso, no estar llenos de duda, sino que confiar. Para que estas bendiciones sean una realidad en nuestras vidas, debemos permitir que Cristo nos enseñe a través de su ejemplo lo que significa verdaderamente el amor fraternal. Jesús nos enseñó el amor, pero ¿qué hizo por amor? Él murió por nosotros. Por eso Él quiere que nosotros tengamos esa misma disposición por nuestros hermanos. ¿Se entiende? No es darle un abrazo y golpearle la espalda o darle un beso en la mejilla, sino que estar en la verdadera necesidad, estar sumidos en el amor, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros, para que podamos nosotros entender el propósito de Dios. Entonces debemos permitir que Cristo nos enseñe. Y como nos dice Juan, él repitiendo el consejo del Padre, que nos amemos unos a otros. Y es el ejemplo, lo dio el mismo Señor Jesucristo, el verdadero amor fraternal. Luego, debemos manifestar ese amor mediante un servicio sacrificial en nuestro vivir diario. Si yo en mí rebosa el amor de Dios y entiendo que debo amar a mis hermanos,
sacrificialmente. Estaré dispuesto a amar a las personas que me rodean. Mi esposa se sentirá muy amada por mí en todo sentido. Mis hijos, la gente que me conoce, verán la buena disposición y el amor fraternal que irradia el cristiano. Y eso será en nuestro vivir. Todos se darán cuenta que yo amo profundamente a Dios y guardo sus mandamientos. Entonces, recordemos las palabras de Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjese que tenemos que nosotros trabajar en eso. Entonces, usted tiene a sus hermanos al lado. ¿Qué piensa de él? ¿Lo ama realmente? Cuando ve a sus hermanos que están lidiando con tantos problemas, usted se puede acercar a ellos para animarle y para ayudarle. Fíjese que la única manera de vencer el egoísmo y la falta de amor es amando de verdad, no de labios ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Es lo que tenemos que hacer. Por tanto, cabe preguntarnos, ¿el amor de Dios mora en nosotros? Permita al Señor que con estas lecciones nosotros aprendamos lo que el Señor quiere. Él quiere que nosotros estemos, o sea, tengamos en mente, si es posible, si es necesario, dar la vida por nuestros hermanos. Y pensemos, ¿por qué más no daríamos la vida? Hay hermanos que no nos caen bien. Hay hermanos que en el pasado hablaron de nosotros injustamente. Lo hemos perdonado. Fíjese que tenemos que limpiar el corazón de esas cosas y aprender a perdonar y amar sinceramente, de corazón. El Señor nos ayude, hermano, a poner en práctica. Parece que esta parte del Evangelio se pone un poco difícil. Es bonito ir a la iglesia, cantar con los hermanos, orar, oír la palabra, pero esto es más que eso, es aprender a amar, amarnos profundamente. El Señor los bendiga y nos ayude, hermano, para ser verdaderos hijos de Dios y para amarnos en verdad. Muchas gracias por su buena disposición al